Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar en este momento con el estudio bíblico de la iglesia acá en Valdivia. Y vamos a continuar con la segunda exposición de una empresa que comencé el mes pasado y que se titula Radiografía del presente siglo malo. Radiografía del presente siglo malo. La primera exposición se subtituló Introducción, parte 1. Y hoy vamos a continuar con introducción parte 2 hasta donde lleguemos. Es muy importante porque esto pone el fundamento a toda esta empresa de estudio bíblico. Pero vamos a hacer un repaso a vuelo de pájaro para poner al día a los hermanos que por X motivo no pudieron estar en la ocasión pasada. Y vamos a ver el contenido para dar la panorámica, una introducción. Primer punto, concepto de cosmovisión. Concepto de cosmovisión. Esperemos ver hoy ese primer punto. Segundo punto, teología de la mente. Teología de la mente. Tercer punto, teorías de la verdad. Teorías de la verdad. Punto 4, 5 preguntas existenciales. 5 preguntas existenciales. Punto 5, 7 preguntas esenciales. 7 preguntas esenciales. Punto 6, 3 cosmovisiones fundamentales. 3 cosmovisiones fundamentales. Punto 7, derribando fortalezas, ideologías. Todo lo anterior es para que lleguemos a ese punto 7, porque en ese punto 7 es donde vamos a empezar a examinar ideología por ideología y contrastándola con la cosmovisión cristiana, ¿ya? Esta es la empresa en la cual ya comencé el mes pasado y cuando empecemos a ver ya las ideologías propiamente tal, quizás terminemos, o sea, vamos a estar todo este año en eso, como le dije la ocasión pasada, y quizás el otro año, al comienzo, hasta la mitad, Dios dirá. Pero al menos quiero hacer un tratamiento de 7 ideologías al menos. Son mucho más que 7, obviamente, pero al menos 7 ideologías principales que compiten en el mercado de las ideas, ¿ya? Implicancia de esto, vas a recibir recursos para hacer una muy buena apologética cuando tengas que evangelizar. 2, va a servir para descolonizar nuestra mente de ideas antibíblicas y colonizar nuestra mente con la cosmovisión cristiana, ¿ya? Y la bibliografía. No voy a enfocarme ni detenerme en esto solamente lo voy a hacer de pasada. Así que hay una guerra de narrativas que comenzó desde el mismo comienzo, desde el mismo Génesis. Hay una guerra de narrativas entre lo que dice Dios y lo que dice el diablo. Guerra de narrativas, guerra de ideas, guerra de proposiciones, etc. El Señor dice, ciertamente morirás si es que comes el fruto prohibido. Y Satanás le dice a la mujer, no moriréis. Ahí hay un contraste de narrativas. Y hasta el día de hoy hay un contraste de narrativa. Está el discurso del diablo y está la verdad de Dios. Y estas se oponen, etc. Un hombre pensando, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe. La idea es que lo que el hombre piensa, eso es. Tú eres lo que piensas. Esa es la idea de Proverbios 23:7. De ahí la importancia de saber qué es lo que pienso y que lo que pienso sea la verdad. ¿Ya? Otro texto, Proverbios 27:19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Cuando tú te miras en el agua, te ves a ti mismo, la idea es la misma. Lo que tú piensas, eso eres. ¿Ya? Esa es la idea. Está la exposición anterior está en el canal de la iglesia, así que si aquellos que quieren profundizar sean remitidos a esa exposición. V de Vendetta, una película, en una de las escenas, si no han visto esta película, véanla, en una de las escenas alguien dice, el antagonista dice, ¿por qué no te mueres?
Detrás de esta máscara hay algo más que carne, dice V de Vendetta. Detrás de esta máscara hay una idea, y las ideas son a prueba de balas. Eso es verdad. Ya lo expliqué en la ocasión pasada, 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es parte de la guerra espiritual. Nosotros luchamos con ideas, con sistemas, con pensamientos, con filosofía, con teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Y detrás de todas las ideas que no son cristianas están los arquitectos espirituales, que son los demonios. Los demonios son arquitectos espirituales que tejen y confeccionan, fabrican ideas. Y esto fluye a través de filosofía, filósofos, pensadores, intelectuales, eruditos, etc. Sí, de hecho es una de las cosas que vamos a ver hoy y algo vimos la vez pasada, que con el estudio de lo que estoy dando vamos a entender la verdadera naturaleza de la guerra espiritual. Y vamos a ver que dentro de la comunidad cristiana hay un concepto equivocado de guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es una guerra ideológica. Esa es la verdadera guerra espiritual, porque algunos creen que la guerra espiritual es andar reprendiendo demonios por todos lados. No, eso no es la guerra espiritual. Pero sí un gran sector de la comunidad cristiana cree que eso es la guerra espiritual. Por eso tú vas a encontrar gente que ora de manera espectacular, entre comillas, reprendiendo demonios, pero sin embargo durante el resto de la semana siguen pensando como el mismo diablo. ¿Me entiendes? O sea, viven reprendiendo demonios, pero piensan como el diablo, entonces algo no calza ahí. La verdadera guerra espiritual es que nosotros, nuestra mente esté llena de la cosmovisión cristiana, y esa cosmovisión cristiana desenmascare las cosmovisiones anticristianas. De hecho, cuando uno va a predicar el Evangelio, hay que entender que el diablo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Pero qué significa tener cegado? Es que le tiene un sistema de pensamiento equivocado. Entonces, cuando uno predica el Evangelio, uno desbarata todos esos sistemas de pensamiento. Por eso que el incrédulo, cuando se predica la luz, huye de la luz para que sus obras no sean manifiestas, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar más en eso, en la pregunta que hizo el pastor Rodrigo. No os conforméis a este siglo, ahí están los moldes de queso es una ilustración. No os conforméis o no toméis el molde a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Igual hablamos de ese texto. Aquí está más desglosado, que no os conforméis a este siglo, que sino transformaos, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, cómo es, agradable y perfecta. Hay que entender, hermano, que cada vez que los líderes de la iglesia local están dando un estudio o están predicando, están haciendo guerra espiritual. La predicación y el estudio es una guerra espiritual. De hecho, yo en este momento estoy haciendo guerra espiritual, porque yo estoy tratando de colonizar sus mentes con la verdad. Y por ende, los sistemas de pensamiento o algunas telas de arañas que todavía quedan en nuestra mente se resisten. Entonces, toda guerra espiritual involucra la enseñanza y la predicación. De hecho, la labor de los líderes es todo el tiempo andar tratando de renovar por medio de la palabra de Dios el entendimiento de la iglesia, etcétera, etcétera. Siempre estamos luchando contra sistemas de pensamiento anticristianos que son productos del misterio de la iniquidad y producto del presente siglo malo. Sí, de todas maneras, la guerra es la guerra en la mente está la guerra. Tanto los sistemas falsos de pensamiento, Satanás que pone pensamientos, etcétera, etcétera. Gálatas 1:3-4, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por vuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Hay que entender que el presente siglo malo, su diseño es satánico. Algunos dicen, no, que esas ideas no son malas, son más o menos buenas. No, es que todo lo que no sea cristiano es satánico. En el presente siglo malo,
el presente siglo malo tiene un diseño satánico. Todo lo que no sea cosmovisión cristiana es satánico. Y Dios y Satanás usa ingenieros sociales para instalar sistemas filosóficos que no glorifiquen a Cristo. Ahora, estos sistemas filosóficos o estas cosmovisiones anticristianas no significa que no tengan verdades sueltas, como dije en la ocasión pasada. De hecho, están llenas de verdades, por eso son tan atractivas como verdad. ¿Ya? Proverbio cultural: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. ¿Yo por qué siempre estoy leyendo tanto la Biblia, estudiando aquí, estudiando acá? Porque si no lo hago, automáticamente mi mente se empieza a llenar de telas de araña. Si yo dejo de renovar mi mente, sí van a empezar las telas de araña. Telas de araña, etcétera, etcétera. Es una guerra sin tregua. Bueno, eso vimos la primera exposición. ¿Ya? Ahora comenzamos radiografía del presente siglo malo. 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Desde la predicación del Evangelio hasta el estudio mismo de la Biblia, el cristiano es llevar cautivo todo pensamiento que no glorifica a Cristo, llevarlo a la obediencia a Cristo. Y vamos a, mire, ¿Señor de los Anillos? ¿Nadie? El Santi dice. Bueno, el Santi me va a entender. Bueno, en una de las películas del Señor de los Anillos, si no me equivoco, El Retorno del Rey, hay un castillo, como ustedes ven allá al fondo, una fortaleza con grandes muros, ¿ya? Como había en la Edad Media, también tremendos castillos. A eso se le llama una fortaleza, hermano. Una fortaleza es muy difícil de atacar, es muy difícil de vencer cuando hay una fortaleza. Pueden tirarse flechas, pueden tirarse piedras, mil cosas, pero cuando hay algo que está con fortificaciones, muros, es muy difícil de atacar. Entonces, cuando la Biblia dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que están siendo ilustradas con el que les acabo de mencionar son sistemas de pensamiento que están alojadas en la mente. Entonces, hágase la idea que en la mente de los incrédulos hay fortalezas, hay castillos con grandes muros. Y a veces también en los cristianos, porque los cristianos que no renuevan su mente empiezan a nacer castillos. De hecho, cuando alguien no está de acuerdo conmigo, cuando alguien discute conmigo, en ese momento yo todo el tiempo estoy destruyendo fortalezas. Son sistemas de pensamiento. Hay gente que incluso de buena fe defiende su pensamiento, pero el pensamiento es una fortaleza maligna. Entonces, ¿cómo hay que destruir las fortalezas? Con la verdad. No con técnicas humanas, no con herramientas humanas, no con pensamiento humano, no con lógica humana, sino con la verdad de Dios, la espada del Espíritu. ¿Ya? En esta guerra espiritual hay armas defensivas y ofensivas. Nosotros la única arma ofensiva que tenemos en esa guerra es la espada, la palabra de Dios. Tenemos armas defensivas como el casco. De hecho, el yelmo de la salvación es lo que nos protege nuestra mente. Ahí, Efesios capítulo 6, ahí está la armadura de Dios. Y así sucesivamente. Entonces, pues aunque andamos en la carne, Pablo decía, porque Pablo estaba siendo acusado de ser corrupto. Se estaba atacando a Pablo de ser corrupto y de militar en la carne, de militar con armas carnales. Entonces Pablo responde, pues aunque andamos en la carne, ahí se refiere a una militancia carnal en el sentido físico. En el sentido físico. Pablo dice, sí, aunque yo ando en la carne, en el sentido físico, no militamos según la carne. Entonces aquí el término carne está en dos sentidos. En el primer sentido en un sentido físico, en el segundo sentido en un sentido moral. O sea, Pablo dice que él no usa armas inmorales para esta guerra. Aunque anda en la carne físicamente, no militamos según la carne, porque, aquí está la respuesta, la palabra porque las armas de nuestra milicia no son carnales.
Las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso que nosotros no tenemos que usar armas carnales para evangelizar. No tenemos que usar armas carnales para discipular. La guitarra al lado del evangelismo no añade nada. Porque algunos piensan sensibilizar a la gente con la música. Está usando un arma carnal. Pantomima. Estrategias creativas. Todas son armas carnales. Uno no tiene que ayudarle al evangelio. Porque no necesita ayuda. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si es que Dios no salva a alguien, no es porque el evangelio no tuvo poder, es porque Dios no salvó. Así de simple, Dios no salvó. Y cuando Dios salva, el evangelio llega en poder. Salva. Entonces, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, derribando silogismos, logismos, derribando lógicas. Hay que derribar lógicas porque en el mundo hay muchas lógicas caídas, que en el fondo son ilógicas, derribando argumentos y toda altivez. O sea, no solamente argumentos, sino que altivez. A veces a mí me ha tocado mucho que de repente hay gente que me contradice cuando yo estoy exponiendo la verdad o la cosmovisión cristiana, que me contradice y yo me doy cuenta al tiro cuando su objeción es cognitiva, es decir, tiene un problema cognitivo, de buena fe, pero cognitivo, cuando en realidad la objeción no es cognitiva, sino que es volitiva. A veces no es que la gente no entienda, es que no está de acuerdo. Se resiste. Y ahí entra como la altivez. Todo pensamiento no cristiano es altivo, es egocéntrico. ¿Me capta? Incluso a veces la gente se da cuenta que lo que uno está predicando es verdad, pero ha abrazado durante tanto tiempo su modelo, su pecera, no es lo cognitivo en ese tema. Es que lo que pasa es que como nació en una tradición donde sí se pide el diezmo y donde a la carne le gusta recibir plata, entonces no es que no entienda, es que no le conviene, no quiere. Es volitivo. Eso está detrás. Pondrá aparentemente algunos argumentos intelectuales aquí y allá, pero eso se excusa. Destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. O sea, eso es lo que hacen los líderes y también los laicos como ustedes en todos los contextos de la sociedad. En las conversaciones, cuando van en la micro, cuando vienen, etcétera, etcétera, en el trabajo, cuando están almorzando. De hecho, hay un dicho cultural que dice que cuando almorzamos no se hable de fútbol, no se hable de política, ni se hable de religión. Pero curiosamente, cuando la gente habla, detrás de su hablar están las presuposiciones políticas, religiosas y futbolísticas. No puedes escapar de eso porque a lo mejor objetivamente no lo estás hablando, pero estás asumiendo presuposiciones que están de fondo. O sea, el tema de la política, de la religión, del fútbol, no pueden escapar a las presuposiciones. Así que esa cuestión de que no hablemos de esto, hasta ahí nomás, porque no es muy correcto. De hecho, justamente porque no se habla de eso, es que muchos andan perdidos. Y estamos como estamos. Entonces, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. ¿Cómo se lleva cautivo? Exponiendo la verdad. Llevar cautivo no es decir, llevo cautivo en el nombre de Jesús, llevo cautivo en el nombre. No, eso nada que ver. Llevar cautivo un pensamiento pagano es exponer la verdad para desnudar la mentira y ahí lo llevaste cautivo. ¿Me capta? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nuevamente, esa es la fortaleza, argumentos, altivez. Las mentes paganas tienen eso, hermanos. Ahí tiene usted mentes paganas. El evangelista se enfrenta a eso. Y el pastor, cuando pastorea con el cayado, lo que piensa es, por decirlo de alguna manera, a ver, los hermanos durante toda una semana estuvieron expuestos a sistemas de pensamiento. Entonces la predicación es para renovar la mente
y para sacar telas de araña. O sea, cada vez que el pastor Rodrigo da un estudio, predica, está sacando telas de araña. Está sacando telas de araña. Para eso sirven los servicios, para edificar, para renovar la mente, además de nuestra devoción personal en nuestras casas, de leer la palabra de Dios. El mismo objetivo, sacar las telas de araña. Arañas de rincón, arañas tigre, tarántula, hay de todo tipo. Esa es la idea. El hermano John MacArthur, mire lo que dice. Comentando este mismo texto que yo acabo de leer, dice, la noción de que en la guerra espiritual hay confrontación directa con los demonios es ajena a la Escritura. ¡Wow! O sea, la guerra espiritual no tiene que ver con que el cristiano haga una confrontación directa con un demonio, independientemente de nuestras experiencias personales, que yo ahí no me meto porque eso es algo personal. Independientemente de eso. Porque usted no ve en la Escritura a la gente peleando directamente con demonios. Nosotros peleamos con el producto del demonio, que son las ideologías. ¿Me capta? Ahora, yo no niego la experiencia, yo le puedo contar muchas experiencias que haría el loco, pero Dios no me manda a enseñar esas cosas. En una conversación lo podemos ver, obviamente, o podría usar algo como ilustración, pero la naturaleza de la guerra espiritual no es andar detrás de los demonios, porque hay una falsa visión de la guerra espiritual que andan detrás de los demonios. Los que practican cartografía espiritual. El movimiento apostólico profético, G12, visión celular, todo eso hacen cartografía espiritual, andan sacando a los demonios de sus territorios, ¿ya? Atando al hombre fuerte, etcétera, etcétera. La noción de que en la guerra espiritual hay confrontación directa con los demonios es ajena a las Escrituras. Los cristianos que confrontan verbalmente a los demonios gastan energía y muestran su ignorancia sobre la guerra. Los cristianos que confrontan verbalmente a los demonios, aquí no estamos hablando de los endemoniados, que ese es otro tema. Estamos hablando de la guerra espiritual, ¿ya? En el sentido que vengo diciendo. Ahí lo que dice MacArthur dice, los cristianos que confrontan verbalmente a los demonios gastan energía. Usted sabe que el mundo pentecostal, el mundo neopentecostal, los carismáticos son los que en los cultos gastan la mayor cantidad de energía. De hecho, ya no puede haber una oración normal como, Señor, en el nombre de Jesús, voy a tu presencia, te pido esto, te pido esto otro. Ya uno no escucha oraciones así, uno escucha oraciones proféticas que llaman, donde empieza el culto y ya empiezan a atar demonios. ¿Qué es eso? No estamos llamados a convertir demonios, dice MacArthur, sino a pecadores. La batalla es más bien contra ideologías falsas que hombres y demonios propagan para que el mundo las crea. MacArthur aquí está comentando el texto que yo acabo de ver, y en el texto se habla de ideología. En el texto está hablando de una confrontación directa a demonios. ¿Ya? Ahora yo podría decir, claro, pero Pablo sí tuvo una confrontación directa con un demonio cuando reprendió el espíritu de adivinación. Pero más allá de eso, es una excepción, no es la regla, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, Pablo no andaba ahí buscando espíritus de adivinación para reprender. De hecho, lo hizo porque ya lo cabreó. En el contexto por de cabreado así. Claro, pero eso indica que él no andaba buscando, porque seguramente en esa ciudad había mucho más endemoniados y no andaba buscando. ¿Pero qué buscó? Filosofía. Correcto. MacArthur, eso está en el comentario de MacArthur. MacArthur sigue diciendo, las almas condenadas están enclaustradas en las fortalezas de las ideas. O sea, todo incrédulo pagano es esclavo de sistemas de pensamiento, de fortalezas. Las almas condenadas están enclaustradas en las fortalezas de las ideas que se han convertido en sus prisiones y finalmente en sus tumbas, a menos que la creencia en la verdad los libere. La guerra espiritual no es una batalla contra los demonios, entiéndase directamente,
Es una batalla por la mente de las personas que están cautivas por las mentiras que surgen en oposición a las Escrituras, que son el producto de los demonios. O sea, uno podríamos decir que sí tenemos guerras contra los demonios, pero de manera indirecta, no sé si me entiende, contra sus filosofías. Esa es la idea. Bien, terminamos con la introducción de la introducción. Pasamos ahora recién al primer punto, concepto de cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión, lo que quiera que signifique eso. Lo que quiera que signifique eso, todos tenemos una cosmovisión. Les recomiendo este libro, El universo de al lado. Un libro espectacular que va a ordenar la mente. Es un libro de carácter apologético, en el cual este autor hace un tratamiento muy bueno de diferentes ideologías que se han venido manifestando a través de la historia de la Iglesia. Alguien puede decir, pero hermano Freddy, yo nunca he leído libros, así que no creo que estas ideologías me afecten. Error. Todo el mundo es afectado por ideologías, sea consciente de ello o esté inconsciente, porque las ideas que se escriben en los libros tarde o temprano llegan a nuestras vidas, de manera directa, a través de la lectura, o de manera indirecta, a través de alguien que leyó y después la predicó. Las ideas nos afectan sí o sí. De ahí la importancia si es que las ideas son correctas o son incorrectas. Estamos en guerra de ideas. Guerra de ideas. Por eso, incluso por ejemplo, cuando un joven se interesa en una niña, hablemos en el contexto de la iglesia, un joven que quiera entrar en el proyecto de un matrimonio, empieza a poner ojo, ¿cierto?, en el contexto en el cual está, y ya hay una niña que le llamó la atención visualmente hablando, empezó a conversar con ella, algunas cosas bonitas, pero si el joven es un joven con cosmovisión bíblica, tiene que hacerle el examen a la potencial, po. ¿Qué piensa esta mujer? ¿Qué piensa? ¿Qué fortalezas tiene en su cabeza? ¿Qué concepto tiene del cristianismo? Porque no basta con que sea cristiana, es que ¿qué manda en su cabeza? Entonces es muy importante ver qué piensa. Claro, algunos se van en la profunda y piensan disipularlas. Bueno, no está mal que se le predique el evangelio, qué sé yo, pero hay que ir viendo eso. Ahora tampoco significa que una persona que tú conozcas necesariamente tiene que pensar igual que ti. No, no, no. Se entiende que hay un proceso también, que todos van en diferentes grados de trato con el Señor. Hay que ver muchas cosas. Pero este libro me da una definición de cosmovisión que yo creo que es una de las mejores que he leído y quizás la mejor que he leído, porque he leído muchas cosmovisiones, o sea, definiciones de cosmovisiones, pero hasta el momento esta es la mejor que he encontrado y es en este libro, El universo de al lado. Dice lo siguiente: una cosmovisión es un compromiso. Es algo que está en la mente, pero es más que la mente, es más profundo. En el corazón, la parte más íntima del centro de la personalidad del ser humano. Una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón, que puede ser expresada como un relato o un conjunto de supuestos. Que esos supuestos pueden ser ciertos, pueden ser parcialmente ciertos o enteramente falsos. Es una gran tela de araña que tenemos en la cabeza, por decirlo de alguna manera, que mantenemos, y esta es la parte interesante, que la mantenemos consciente o inconscientemente. O sea, podemos creer que no la tenemos. Puede ser consciente o puede ser inconsciente. Y aún más, consistente o inconsistentemente. Podemos tenerla e incluso ser inconsistente con ella o consistente con ella.
Por ejemplo, los ateos tienen una cosmovisión atea, pero los ateos son inconsistentes con su propia cosmovisión. ¿Usted ha escuchado a Friedrich Nietzsche? Friedrich Nietzsche es el autor de lo que se conoce como el nihilismo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver como ideología cuando llegue el momento, pero ahora lo anticipo como una degustación. Nietzsche, para mí, es el ateo más consistente que ha existido, al menos de los que he leído, el más consecuente, porque Nietzsche manejaba la narrativa de la muerte de Dios. ¿Ha escuchado ese? ¿Ha escuchado eso? En filosofía hay una narrativa que se llama la muerte de Dios. ¿Qué significa? Cuando una sociedad dice que Dios no existe y que la sociedad deja en el exilio a Dios, ¿ya? Le da la vuelta a la espalda. A eso se le llamó la muerte de Dios desde el punto de vista cultural. O sea, una sociedad secularizada, totalmente. Pero ¿qué decía Nietzsche? Nietzsche criticaba a los otros ateos. O sea, un ateo consecuente criticando a los ateos inconsecuentes. ¿Qué decía Nietzsche? Básicamente, parafraseándolo, Nietzsche decía, ustedes ateos cognitivamente niegan a Dios, pero en la práctica ustedes usan insumo de cosmovisión cristiana para vivir la vida. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un ateo que niega a Dios. Yo voy y le robo su plata. Él no debería reclamarme, porque no tiene estándar moral para decir que es malo eso. ¿Me capta? No hay un estándar moral absoluto que rija a los hombres, porque sacaron al estándar moral que es Dios. Entonces, cuando sacas al estándar moral que es Dios, todo se vuelve, la ética, la moral se vuelve una cuestión de preferencia, una cuestión de gusto, una cuestión de contexto. Entonces yo le diré, pero ¿por qué censuras que yo te robe? ¿Por qué? Es que está malo. ¿Por qué está malo? Porque yo lo digo. Ah, pero es que lo que tú dices que es malo, yo digo que es bueno. ¿Por qué lo tuyo tiene que ser mejor que lo mío? No, porque es malo. O sea, se necesita apelar a un estándar objetivo y superior para darle significado a que algo es malo o bueno. Entonces el ateo, aunque niega la existencia de Dios, apela al insumo de la cosmovisión cristiana para decir que algo es malo. De tal manera que si un ateo fuera consecuente, la vida social sería imposible vivirla. Entonces el ateo dice ser ateo, pero usa insumo de la ética y de la moral cristiana para poder interactuar en el mundo de la sociedad. Por eso es que hay ateos como Richard Dawkins, que él se considera un cristiano cultural. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque él es ateo, él está de acuerdo con la cultura que fue el producto del cristianismo. O sea, él celebra la Navidad, todas esas instituciones que son derivadas del cristianismo, de la cosmovisión cristiana, los ateos igual la disfrutan. Uno le podría decir, usted no tiene que disfrutar eso, sea consecuente. O un feriado de Navidad, usted siga trabajando, usted no se aproveche del feriado. ¿Entiende? Sea consecuente. O un credo, o sea, uno está hablando del cristianismo, pero se aplica a cualquier expresión religiosa. Alguien dijo que... el mismo el 31 de octubre. Correcto. Específico para una comunidad. Claro, y se aprovechan de eso. Exactamente. Entonces, claro, critican el cristianismo, pero gustan de sus manjares. O sea, criticas el cristianismo, pero vives comiendo su manjar. Entonces, cuando uno predica el evangelio, uno tiene que llevarlos a la consecuencia, a sus presuposiciones. Eso es hacer apologética. Entonces dice, consciente o inconscientemente, consistente o inconsistentemente, acerca de la constitución básica de la realidad y que proporciona el fundamento sobre el cual vivimos. Estemos conscientes de ello o no. Nos movemos y poseemos nuestro ser. La cosmovisión
Es un conjunto de ideas, presuposiciones, principios que tenemos en el sótano de la conciencia o en el sótano de la mente y que por medio del cual interpretamos el mundo. Por ejemplo, detrás del pentecostalismo hay una cosmovisión, detrás de los bautistas hay una cosmovisión, detrás de los calvinistas hay una cosmovisión, detrás de los arminianos hay una cosmovisión, detrás de la iglesia en Valdivia hay una cosmovisión, detrás de nuestras mentes hay una cosmovisión. Entonces el asunto no es si hay o no hay una cosmovisión, el asunto es si esa cosmovisión es bíblica o no. Todos tienen una cosmovisión, que puede ser parcialmente cierta, que puede ser totalmente errónea, que puede ser cierta. Entonces, por ejemplo, el ministerio de maestría que yo desarrollo, yo estoy constantemente luchando con cosmovisiones, a nivel colectivo o a nivel individual. Por ejemplo, cuando yo comienzo a trabajar con una iglesia local, yo tengo que identificar su cosmovisión. Y tengo que mi programa proyectarlo hacia allá, a desbaratar la cosmovisión o a fortalecerla, porque no necesariamente es incorrecta, ¿me entiendes? Pero si es incorrecta, yo tengo que derribar fortalezas. Y ese derribar fortalezas va a presentar resistencia, altivez, orgullo. Y una de las estrategias más comunes que he visto cuando se resisten las fortalezas es criticar la forma del que expone. O el ataque directo al exponente. No, es que es verdad lo que está diciendo, pero la forma... O sea, es verdad que algunas formas son incorrectas, no se niega. Sin embargo, esa objeción es un constructo de defensa. Porque increíblemente el hermano nuevo que llega, que está con toda el hambre del Señor, no presenta a veces ninguna resistencia, pero el viejo mañoso, que tiene las telas de araña petrificadas, usa la verdad como conducto de resistencia a veces. Eso pasa todo el tiempo. Por ejemplo, a veces yo he estado criticando un falso evangelio y alguien puede criticar, no, que usaste el sarcasmo. Hermano, Dios me usó para librarte de un falso evangelio. ¿Entiendes el punto? ¿Entiendes la idea? Y tú, sin embargo, estás oponiéndote por esto, por lo otro. Hermano, acabo de denunciar un falso evangelio que te tenía esclavizado. Voy a usar una hipérbole. Deberías estarme besando los pies. Es una hipérbole, no te digo que tenga que ser así. Pero tengo que volverme hiperbólico para que entiendan lo obvio. Yo creo que está relacionado con el egocentrismo y cuando se derriba una postura que tenemos. Que finalmente termina siendo un ídolo. Claro, hay un ego en nosotros de haber defendido esa postura. Yo creo que el caer en batalla defendiendo, Claro. o aún defendiéndolo, no verbalizándolo, sino que en nuestra conciencia o en nuestra mente batallando, en la batalla de la mente, termina destruyéndose. Entonces nos sentimos como un golpe a la reputación. Al caer, entonces, obviamente, sigue luchando nosotros. El egocentrismo es que tendría que asumir que perdí. Que estuve equivocado. Claro. ¿No? Y cada fortaleza que se derriba, cuando algo se derriba, algo tiene que sonar, ¿o no? Eso siquiera es bueno para destruir fortalezas, pues. Y cuando hablo de destruir fortalezas, no es solo destruir la fortaleza del resto, es destruir nuestras fortalezas. Hermano, mire,
yo presumo que todos amamos la verdad. Si amamos la verdad y de repente la verdad nos confronta, ¿cuál es el problema de cambiar? Si amamos la verdad. Todos hemos tenido ideas equivocadas. Todos hemos predicado cosas incorrectas. Y no es una cuestión de juzgar la fe o no, porque pueden haber algunos que están de manera incorrecta, pero de buena fe. Pero es imposible que no haya dolor cuando una fortaleza se cae. ¿Usted ha visto esos edificios que se caen o no? De hecho, este ejemplo me viene ahora, no lo había pensado, gracias al Señor. Las Torres Gemelas. Se derribaron 2 fortalezas. ¿Y qué causó a nivel físico ahí? Un colapso, por hermano. Una crisis psicológica. Todo cambio, cada vez que alguien te confronta con la verdad, hay una crisis psicológica y la gente y la fortaleza se resiste a caer, se resiste a caer, se resiste a caer. Y como método de defensa, a ese resistir de no caer, no, que no me gustó, que... Además eran dos bastiones significativos como Económicamente, no, eran símbolos de la economía mundial. a la fortaleza de toda una nación. Claro. Porque hay estados que muy distantes del punto álgido en sí, finalmente terminaron psicológicamente atemorizados. Exactamente, de hecho, entonces la labor de un pastor, por ejemplo, es trabajar con sus mentes. Eso es lo que hace un pastor, trabajar con sus mentes. No manipular sus mentes, trabajar con sus mentes, persuadir vuestras mentes, eso sí, que no es lo mismo que manipular. Pero uno es llamado a persuadir las mentes de las personas. La idea es que todos tengamos un mismo pensamiento, pero que el pensamiento no sea el prejuicio del pastor o del líder, sino la verdad de la Escritura. Porque en realidad todos los pastores trabajan con las mentes. Lo que pasa es que algunos trabajan con sus prejuicios las mentes de otros. Pero la idea es trabajar con la verdad, con la palabra de Dios, las mentes de otros. ¿Se entendió lo que es la cosmovisión? De hecho, cuando lea el libro van a encontrar muchas definiciones y otras más cortas, pero esta me gusta porque no solamente lo lleva al intelecto, sino que dice que es un compromiso del corazón. Porque hay veces que hay gente que le están predicando la verdad y cognitivamente entienden que están equivocados, pero sin embargo siguen amando la postura que tenían. Es una cuestión del corazón. Lo han vivido tan íntima internamente que se resiste, la carne se resiste a renunciar. Porque como dice el hermano Rodrigo Sida acá, es una cuestión de ego, una guerra de ego. Por ejemplo, ¿usted cree que es fácil para un pastor que ha predicado toda la vida algo y lo ha predicado con convicción y entonces se ha armado una reputación al lado de él de que el pastor sabe, que es un crack, que es un rockstar del púlpito y que de repente tenga que decir, hermano, durante 10 años estuve enseñando algo que no es bíblico, nunca lo hice de mala fe, pero sí estuve enseñando algo que no es bíblico? ¿Usted cree que eso es fácil? Solamente puede vencer eso alguien que ama la Escritura y que ama a Dios más que a sí mismo. O darse cuenta de que ha estado ni siquiera enseñando también. Tal vez, pero ¿cuál es el premio a esa persona? Que a la larga la gente dice, ese hombre es noble. Porque ama tanto la Escritura que está dispuesto a renunciar a alguna postura que tenía. O sea, es confiable. Y si basamos en temas arraigados como culturales dentro de la iglesia, el mismo diezmo, ¿qué cultura el diezmo? De hecho, un pastor que tenga la capacidad de renunciar al diezmo, de hecho, el pastor Rodrigo es un ejemplo. Por ejemplo, pero considerando el resto de las denominaciones que puedan haber, tendría que luchar contra la ideología del diezmo, contra la institución. La institución, entonces, claro, contra su bolsillo. O sea, que la práctica del diezmo en la iglesia es una de las fortalezas más grandes que existen. Ahí sí que hay resistencia. Yo he peleado toda la vida contra esa fortaleza. En la iglesia que nací, en el año 1995, por la gracia de Dios, que practiqué el Evangelio,
Ahí el diezmo era no solo el diezmo de mayordomía cristiana, sino que era una cuestión de salvación o no salvación. O sea, es la expresión, es la práctica, la versión más radicalizada de lo que vive en diezmo. Yo diezmé una vez. Imagínense. Pecador, pero terrible, pues yo diezmé una vez. Y allá el que no diezmaba no predicaba. Prediqué como 3 veces, pero de 1995 de 1995 al 2003. Durante 8 años prediqué 3 veces. En realidad diezmé una vez, las otras fueron por gracia. Claro. ¿Y no deja de ser también una postura de negociación? Hay trueque. Hay trueque es una acción comercial. Ahora, esta cuestión del diezmo es una fortaleza tan grande, hermanos, al menos en Chile, yo creo que en el mundo entero, pero en Chile, porque está la persona que cree que el diezmo no es una práctica que la iglesia tiene que hacer y no tiene problema con eso. Por ejemplo, yo me clasifico entre ellos. Pero hay otros que saben que el diezmo no es una práctica bíblica para la iglesia y ellos no la practican, pero al mismo tiempo nunca hablan en contra del diezmo. No sé si me entiende. ¿Me entiende? O sea, también esas personas todavía no vencen esa fortaleza. Han derribado la mitad de la fortaleza nomás. ¿No lo predican? No lo predican. Pero no lo piden, ¿me entiendes? Claro. De hecho, esas personas son los 50-50, po. Porque está el que está convencido de buena fe y es consecuente. Y está aquel que no cree en el diezmo, pero no quiere predicar contra ellos porque no quiere hacerse el pastorado de la ciudad contra sí mismo. Porque quiere seguir teniendo comunión con el pastorado, que lo inviten aquí, porque si saben que no creen en el diezmo, va a perder influencia, va a perder invitaciones. ¿Me capta? ¿Y cuál? Bueno, dentro de los paradigmas de la ideología, ¿cuál fue la primera que rompió en usted ¿El diezmo? No, de todo, el diezmo, salvación, se pierde o no se pierde? ¿Cuál de estas de pronto que se puede fundamentar? ¿Qué fortalezas cayeron en mí? La primera que hizo que... El diezmo particularmente nunca fue una fortaleza para mí, porque al leer la escritura desde los 15 años yo me di cuenta, por la gracia de Dios, que no es una práctica de la iglesia. Es tan fácil, yo no le veo mayor atado a esos, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué cosa me costó cambiar? Yo he tenido, uno de los cambios de paradigma que tuve fue de que la salvación se perdía a que la salvación no se perdía. Ese fue un cambio de paradigma, pero tampoco presenté resistencia. Pero sí fue un cambio de paradigma. Porque básicamente yo nunca había escuchado que no se perdía, entonces cuando lo escuché me hizo sentido. Entonces hice un cambio de paradigma, pero lo publiqué. Hay gente que cambia de paradigma, pero no dice nada. No, uno tiene que ser honesto. Si uno pensó una cosa antes y hubo un cambio, tiene que decirlo, por honestidad intelectual. La doctrina de la elección también fue un cambio de paradigma, y más que cambio de paradigma fue hacerme consciente de que existía esa doctrina. La verdad, hermanos, la verdad, personalmente, al menos de manera consciente, siempre mi presuposición fue amar la Escritura. Amar la Escritura. Yo estoy hablando de grandes cambios de paradigma, porque uno cambio de paradigmas pequeños a nivel de interpretación de textos lo está haciendo todo el rato. Todo el rato. ¿Me entiendes? No me estoy refiriendo a esos micros cambios de paradigma, porque eso es todo el rato. O sea, cuando uno estudia la palabra de Dios, la palabra de Dios aguijonea tu ego todos los días. Todos los días. Cambio esto, cambio esto, cambio esto, cambio esto, cambio esto, cambio esto, cambio esto. Cesacionismo o no cesacionismo. Cesacionismo o no cesacionismo. ¿Me entiendes? Hasta esas cositas así. Oh. Y la salvación propiamente tal, por gracia, yo creo que en este caso personal fue lo que más... Su gran cambio de paradigma. Y ahí de la mano, si se perdía o no se perdía. Claro, las implicancias después de todo eso. O sea, partió porque se pierde o no se pierde y entender que era por gracia. Claro. De hecho, en nosotros todavía hay telas de araña. Mientras no estemos glorificados,
siempre van a quedar algunas telas de araña. ¿Me entiendes? Pero la idea es que eso se vaya reduciendo. ¿Y cómo se va a reducir? Siendo conscientes de la palabra de Dios. Y la diferencia, hermano Freddy, entre lo que estábamos viendo antes, a lo que se refiere usted como doctrina de demonios, y obviamente se separa de estos paradigmas o fortalezas que hay dentro del evangelio convencional o el evangelio tradicional, voy a usar la palabra porque es lo que hemos heredado por tradición en la comunidad chilena, al menos. En la doctrina de demonios, claramente podríamos ver hoy día, por ejemplo, todos estos mismos como el feminismo, porque hay un razonamiento crítico y lógico, lógico, no ilógico, un razonamiento lógico al que no le es dado a la persona acceder, o sea, como Voltaire, que lo tomamos para la risa hoy día, porque hasta el momento sigue teniendo un chiste. Claro. Pero llega a ser irracional e ilógico, pero aún así, siendo irracional e ilógico, la persona que está, podríamos decir, influenciada por la doctrina de demonio en este caso, Lo encuentra lógico. Lo encuentra razonable y lógico. Es que lo que pasa, hermano, eso lo vamos a ver cuando veamos cada ideología, que estos sistemas de pensamiento anticristianos son ilógicos a la luz de la verdad. ¿Me entiendes? Ahí son irracionales. Pero cuando tú te metes dentro de la pecera de ellos, dentro de una ideología, dentro en sí son sistemas lógicos. Solo que la presuposición que sostiene ese edificio es equivocada. ¿Entiendes? O sea, la primera piedra sobre los sistemas equivocados es equivocado, pero dentro de ese equivoco hay una relación lógica. ¿Ya? Entonces, lo irracional está a nivel de prejuicios y presuposiciones que no siempre somos conscientes de ello. ¿Se podría hacer una categoría, hermano, de ideologías que son doctrinas de demonio abiertamente y falsas enseñanzas? ¿Habría alguna diferencia entre, por ejemplo, una doctrina de demonio ligada a una ideología y doctrina de demonio ligado a un falso evangelio? Bueno, lo que hay que entender nuevamente es que el presente siglo malo es demoníaco. ¿Ya? Entonces, la base de todo, los demonios están detrás de todo. Eso es como lo transversal a todas las ideologías. De ahí podemos hacer diferencias sutiles entre ideología, filosofía, doctrina, enseñanzas sueltas. ¿Me entiendes? Sí, ahí podemos hacer una clasificación. Pero lo que está detrás de todo eso es el presente siglo malo, que es demoníaco, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad y sus diferentes manos de pulpo. Así que no. De hecho, ahí lo vamos a ver cuando veamos ideología por ideología. ¿Cuánto me queda? Sí, algo me queda. Vamos a estar a las 11:30. Teología de la mente. Y aquí vamos a quedar. Esto es importante. Para entender primero la cuestión de la teología de la mente, hay que entender que tanto la Biblia habla de la mente como el mundo secular habla de la mente. Hay que entender eso, ¿ya? Pero para entender lo primero la teología de la mente, lo primero que tenemos que entender es que el hombre tiene una cabeza. ¿Usted tiene cabeza? ¿Bastante ese, ¿verdad? Una cabeza. Cráneo. No es lo mismo que cabeza. O sea, la cabeza incluye el cráneo, pero hay una distinción. La cabeza es lo que usted ve visiblemente, la piel, el cabello, la oreja, ¿se entiende? Pero el cráneo es el hueso de adentro, ¿me entiende? El cerebro. Aquí tengo cabeza, tengo cráneo. Bueno, no todos tienen cerebro. Es un chiste. Ya, pero algunos tienen cerebro. Que ese es otro tema. Sí. Y mente. ¿Por qué menciono estas diferencias sutiles y no tan sutiles? Porque en la literatura secular, por ejemplo, cerebro y mente es lo mismo. Pero para el cristiano no es lo mismo. Toda la religión evolucionista, naturalista, materialista,
Los psicólogos, la gran mayoría de los psicólogos, cuando la gente va a la consulta de los psicólogos, la gran mayoría de los psicólogos piensan que cerebro y mente es lo mismo. Bajo esa lógica desarrollan sus terapias. No todos los psicólogos, puede haber una excepción, pero me refiero a la gran tendencia es que son evolucionistas y naturalistas. Entonces, tiene lógica dentro de su sistema, po. Si son materialistas, no pueden creer en una realidad espiritual o inmaterial, por ejemplo. Cerebro y mente, pero esto es muy importante. Entonces, ahí ya estamos contrastando una visión del cristianismo. El cristianismo dice que cerebro y mente son distintos. Ahora, que haya una relación, claro que sí, pero no son lo mismo. El cerebro es materia, la mente es inmaterial. Básicamente lo que se conoce como el alma. ¿Me entiendes? Claro, sí, se puede usar esa ilustración, pero no es lo mismo. Es como fuente y agua, ¿me entiendes? Sin embargo, están tan conectados que si usted, por ejemplo, se golpea el cerebro, puede afectar su forma de pensar. Es como la materia gris. De hecho, es la materia gris, pues el cerebro es la materia gris. ¿Sabe cuántas, estadísticamente, cuántos pensamientos uno realiza al día como promedio, el ser humano? 10.000 pensamientos en el día. Escucha, que es importante entonces que esos pensamientos sean correctos. Promedio 10.000 pensamientos. Y se supone que nosotros debemos glorificar a Cristo con los 10.000. No siempre lo logramos, por supuesto, pero estamos en la batalla. Estamos ahí en la trinchera. ¿Se entendió esta diferencia? Pero todo está acá, ¿me entiendes? Y ahí, aquí en el último, en la mente, es ahí donde se desarrolla la guerra espiritual. Porque es ahí donde los sistemas de doctrina del demonio es que se alojan como verdadera tela de araña ahí en la mente. Hermano, o sea, en la mente de que estamos hablando nosotros, ¿qué se refiere al alma? Al alma, y es básicamente el intelecto, las emociones, la voluntad, la memoria, la conciencia, ¿me entiendes? Todo eso está ahí. Ahora, la conciencia es una facultad mental creada por Dios para distinguir entre el bien y el mal. Es en la mente donde Dios grabó su ley moral. Ahí está grabada la ley moral. Pero al mismo tiempo es una mente caída. Eso significa que aunque esté la ley moral, la mente caída la reprime. La reprime. La deja en el sótano de la mente, cosa que se cauterice. ¿Me entiendes? Bien. La Biblia es la mente de Dios. Hay que entender que la Biblia es la mente de Dios, no toda la mente de Dios, porque hay cosas que Dios no ha revelado. ¿Ya? ¿Se entiende ese punto? Pero sí la Biblia es la mente de Dios. ¿Está entendiendo, hermanos, que la Biblia es la mente de Dios y cuando usted estudia la Biblia y la mete acá, o sea, usted piensa los pensamientos de Dios? Nosotros tenemos que pensar los pensamientos de Dios para la iglesia local, tenemos que pensar los pensamientos de Dios para la familia, tenemos que pensar los pensamientos de Dios en el trabajo, tenemos que pensar los pensamientos de Dios en la política, en la economía, en todo lo que hacemos tenemos que pensar los pensamientos de Dios. Y no solo pensar los pensamientos de Dios, sino actuar en consecuencia de ello. Eso es una vida piadosa. Pero si usted hace eso, ciertamente sufrirá persecución. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Entonces está el que no tiene los pensamientos de Dios, está el que tiene los pensamientos de Dios pero lo niega en la práctica, y está el que tiene los pensamientos de Dios y honra eso en la práctica. Entonces, por ejemplo, los hermanos que han llegado acá y todos, más allá de venir de allá para acá o ir de aquí para allá, el asunto es las cosmovisiones de la mente. Sacar telas de araña y establecer la verdad. Sacar telas de araña y establecer la verdad. Sacar telas de araña y establecer la verdad. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los profesores en el colegio? Poner telas de araña.
cuando te están enseñando la mentira, te ponen telas de araña. Y si los hijos no tienen la vacuna bíblica, no tienen cómo resistir y contrastar. Están colonizando la mente de los hijos de los cristianos. La Biblia es la mente de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more abundantemente. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos que cantar la mente de Dios. ¿Qué vamos a hacer al servicio? A cantar la mente de Dios. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La guerra aquí. Pensamiento. La mente. Sin embargo, tenemos que identificar varios tipos de mente en la Escritura. No hay solamente un tipo de mente. Y aquí con esto ya vamos a terminar. Vamos bien. Esto es doctrina, hermano. Tiene que establecer esto en su mente. Cada estudio que estudie de la Biblia tiene que entender esto que voy a mostrar ahora. Está la mente original. La mente antes de la caída. La mente de Adán y Eva antes de caer. Usted tiene que entender a través de la Biblia cómo funcionaba la mente antes de la caída. Por ejemplo, mente antes de la caída. La mente antes de la caída estaba inclinada al bien, ¿ya? Estaba inclinada al bien, pero estaba abierto a la posibilidad de hacer el mal. No era neutral. No era que Adán, eso lo vimos otra vez, pero no era que Adán esté aquí, este es el bien. No era que Adán no fue creado neutral. Muchos piensan eso, de hecho los arminianos piensan eso. Que Adán fue creado neutral, en un estado de neutralidad, valga la redundancia, entonces era capaz de hacer el bien y era capaz de hacer el mal. Esa es una visión humanista, porque te está glorificando una mente autónoma. ¿Sí o no? Y muchos en el mundo pentecostal creen eso. Lo correcto, estamos viendo la mente antes de la caída, ¿ya? Para el arminiano así funcionaba la mente antes de la caída. Pero para la cosmovisión cristiana correcta, el hombre fue creado acá, el hombre fue creado con una justicia original. Tenía la tendencia a hacer el bien, pero también tenía la capacidad de hacer el mal. Pero no fue creado neutral, ¿se dan cuenta? Fue creado en la justicia original. Por ende es más responsable, porque incluso fue creado con la tendencia de hacer el bien. Y sin embargo tiene la facultad de elección contraria. Ahora, cuando saltó acá, ahora el hombre caído está acá. Ahí está el hombre ahora. Esa es la mente original y esa es la mente caída. Entonces esa es la segunda, mente caída. Acá está el hombre. Entonces el hombre puede elegir entre el mal
y el mal, pero ya no puede elegir el bien, porque está muerto. El hombre sí tiene libre albedrío, pero el hombre caído sí tiene libre albedrío, pero en el sentido de que puede elegir entre el mal y el mal, entre un mal menor y un mal mayor. Ahí tiene la mente caída. La mente original, la mente caída. Ahí están los versículos bíblicos si quiere leer, porque no tenemos tiempo ya para eso, pero... La mente redimida. La tercera mente, la mente redimida es cuando el Señor salva a alguien. Salva a alguien. Esa es la mente redimida. Sería nuestro estado actual. Es nuestro estado actual, la mente redimida. El Señor como que nos vuelve acá, no sé si me capta. Porque a pesar de eso también tenemos la elección contraria de pecar. O está la naturaleza caída y la nueva naturaleza luchando. Y es la realidad actual. O sea, cuando haga evangelismo, tiene que ver que los hombres están en mente caída y que nosotros estamos en mente redimida. Mente redimida versus mente caída. Está la mente renovada. Ahora, dentro del cristiano, no solamente está la mente redimida. La mente redimida es cuando Dios te salva. ¿Ya? Nuevo nacimiento. Pero además de eso, el cristiano tiene que constantemente estar leyendo la palabra de Dios para renovar su mente y seguir sacando telas de arañas. Eso es la mente renovada. En este momento nosotros tenemos mente redimida y estamos mente renovada. Cada vez que estudia la Biblia, cada vez que obedece la Biblia, mente renovada. Además de eso, está la mente iluminada. Es cuando el Señor le ilumina, tiene mente redimida, tiene mente renovada y más encima el Señor lo bendice con mente iluminada para que comprenda algunas cosas. Es cuando de repente usted pasó 1000 veces por un versículo, nunca lo entendió, pasó 1001 y lo entendió. Mente iluminada. O sea, en ese sentido somos los verdaderos Illuminati, diría alguien. Cuidado, que puede torcer lo que dije. Los verdaderos iluminados. La mente de Cristo. La mente de Cristo es cuando una persona básicamente ya todo el tiempo se está deleitando en la verdad. Un estado de madurez. ¿Me entiendes? La mente de Cristo es la Biblia. O sea, es cuando ya su vida es deleitarse en la palabra de Dios. Eso no significa que de repente no tenga caída, pero ya el patrón es deleitarse en la mente de Cristo. Pero todavía hay telas de araña. Y está la mente glorificada. Ahí ya no hay ausencia de pecado. Ahí ya no hay tela de araña. Ahí no hay tela de araña. Pues, después cuando vea la exposición nuevamente, hermanos, revise los versículos, ¿ya? Son las... Ya pasó el tiempo. Eso si quiere una explicación de esas mentes, eso también lo puede encontrar en el libro Piense conforme a la Biblia del pastor John MacArthur. ¿Ya? Hay un libro ahí que puede comprar. Piense conforme a la Biblia. Ya voy a terminar con esto súper rápido. Por ejemplo, el mundo secular cree que el cerebro es igual a la mente, ¿ya? Eso ya lo vimos, pero ahora lo estamos ilustrando. Y eso se conoce técnicamente como monismo en filosofía, monismo. Es cuando se cree que el cerebro y la mente son lo mismo, monismo. El cerebro y la mente no son lo mismo. Se conoce como dualismo, en términos filosóficos. ¿Ya? Y ahí le recomiendo ese libro que profundiza en ese tema, que se llama Yo soy solo un cerebro. Eso también lo puede comprar. Hasta aquí quedamos hoy con la exposición, hermanos. Todavía nos falta. Ahí vamos a ver eso, pero